Buenos días a todos. Qué bonito verlos aquí conectados. En este momento 48 dispositivos, pero más de 48 personas. Bueno, hoy estamos capítulo 32 de Segunda de Crónicas. En estos días que estaba leyendo, tomando la Biblia para preparar algo para hoy, yo coloco la cinta de la Biblia en el capítulo que vamos y cuando veo la cinta donde va casi en la mitad, todo ese poco de capítulos que hemos visto y que hemos tratado de exprimirle, como quien dice, el zumo para poner en nuestra vida es algo muy bonito, muy maravilloso. Y qué bonito de que empecemos el día buscando a nuestro Dios. Miren, el capítulo 32 yo espero que lo hayan leído, pero es un poquito largo, así que no podremos leerlo hoy todo, pero este, sigue hablando de Ezequías, ¿sí? Sigue hablando de este rey que hizo tantas reformas. El hermano que hablaba en estos días enfatizaba que él comenzó con unas reformas de plano espiritual, no, no de plano de guerra. Él no comenzó fortaleciendo su ejército, sino su parte espiritual. Y es algo muy importante que tenemos de parte de este rey. Y en el versículo 1 dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, importante esta palabra, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas en la intención de conquistarlas. ¿Qué podemos ver aquí? A veces pasa, en la actualidad, que hay personas que piensan, voy a hacerme cristiano para quitarme problemas de encima. Y resulta que pues Dios no nos dice eso en su palabra. Y aquí este rey, en los capítulos anteriores, viendo sus caminos rectos delante de Dios, pero igual tiene problemas, igual tiene esta invasión aquí de parte de este rey, que en su momento, hablándolo militarmente, era muy poderoso. Él ya había tenido otras muchas conquistas estratégicas, muy inteligentes. Y entonces aquí, para los que ya hemos leído, viene a invadir y manda adelante unos consejeros con una carta donde habla un poco de tonterías acerca de Dios. Entonces él le dice a la gente, ¿acaso ustedes no saben ya todo lo que he hecho? Todos los pueblos que he destruido, y por parafrasear un poco lo que dice esta carta, y ninguno de sus dioses ha podido librarlos. ¿Qué les hace pensar a ustedes que Dios, ese Dios de ustedes, los va a librar? Sí, lo que él no sabía era con el Dios que estaba el pueblo. Y entonces empieza a meter eh, unas ideas de separación para que el pueblo no confiara en su rey. Entonces les dice, y nosotros vimos que al principio el rey Ezequías tumbó todos los altares, todos esos lugares altos que estaban dedicados a la idolatría a otros dioses, ¿sí? Entonces, este rey agarra esa acción y la toma, la vuelve a su favor y le dice, ese rey de ustedes tumbó todos los altares, ¿qué Dios los va a estar acompañando si él mandó tumbar los altares? Y entonces, tratando de buscar la división, hay un dicho que dice, divide y vencerás. Y esto, pues, obviamente, tiene alguna mella en el pueblo, en la gente, incluso en el rey, porque sí alcanza que la gente empiece como a pensar, a bajarse su estima. Sí, este rey es muy poderoso y las cosas que está diciendo, ¿será que tiene razón? ¿Será que no tiene razón? Y entonces viene el versículo que es el versículo del día, el 7 y el 8 también, donde el rey viene a dar ánimo al pueblo. Vamos a leer desde el versículo 6. Puso capitanes de guerra sobre el pueblo, lo hizo reunir en la plaza, a las puertas de la ciudad y habló al corazón de ellos. Es importante. Las palabras que usa el rey, las palabras que usa al momento de dar ese ánimo. Habló al corazón de ellos, diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria,
ni de toda la multitud que con él viene. Su ejército era uno de los más grandes, porque más hay con nosotros que con él. Verso 8. Con él está el brazo de carne, es decir, el gran ejército, un poco de personas allí, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Hemos visto en los capítulos anteriores también que Dios en un constante siempre le está diciendo, deje que yo pelee esas batallas son duras. Si vamos de la manera humana no va a ser posible. Y hemos visto, y nosotros pasando por todas estas historias, estas crónicas, como ejércitos tan pequeños, pero estando del lado de Dios, vencen sobre ejércitos grandes y más poderosos, ¿sí? Porque la batalla es de nuestro Dios y nosotros tenemos que tomar de aquí eso, entregar nuestras batallas a Dios. Lo veíamos en los capítulos anteriores también, el Señor sigue enfatizando en este punto. Y el pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequías, rey de Judá. El pueblo cobró ánimos, dicen otras versiones, y se esforzó. Entonces, aquí vemos cómo el rey entonces impulsa a la gente que tienen que recordar de alguna manera todo lo que Dios ha hecho. Y eso sigue incluso hasta nuestros días. Recordar todo lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros entregamos las batallas a nuestro Señor. De aquí saltamos al versículo 20. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, el rey Sennacherib, se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Entonces, y ya vimos en los libros en Segunda de Reyes, que ya también lo estudiamos aquí en el Café con Dios, cómo de repente ellos, con su confianza, Dios le dice, salgan, salgan, vayan allá al frente, pero no hagan nada porque esa batalla es mía. Y cuando salieron, vino el ángel de Dios y mató a todo ese ejército. Y cuando ellos llegaron ahí, consiguieron fue puros muertos. Entonces, luego el rey se regresa todo avergonzado porque después de esa carta, blasfemando el nombre de Dios, él regresa avergonzado. Y eso es lo que pasa cuando hay gente que quiere opacar el poder de Dios. Y hoy día todavía nosotros tenemos ese tipo de comentarios, de contrarios. Incluso el mismo Jesús en la cruz. No le decían, bueno, bájese, no es que es muy poderoso, no es que es el Hijo de Dios, bájese de la cruz. Inclusive el mismo Hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que le viene después? Vergüenza. Dice, estaba leyendo por allí una historia, parece ser más como leyenda de este rey, que él regresó a su pueblo, se metió al santuario de su Dios, dice aquí, y empezó a ofrecer sacrificios y entonces recordaba las historias de ese Dios que venció su ejército, que en un momento por allá un hombre, ese Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Entonces este rey dijo, si yo sacrifico aunque sea dos de mis hijos, tenían varios hijos, puede ser que ese Dios me ayude entonces. Y resulta que sus hijos escucharon esos planes que él tenía y entonces dijeron, no, es mejor que lo matemos antes que nos maten a nosotros. Eran hijos malvados. Y así fue como, según una leyenda que leí por allí, fue como sus propios hijos lo mataron, dice aquí en el versículo 21, 22. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Aquí está ese beneficio que tenemos al entregar nuestras batallas a Dios, en confiar en Dios, en confiar en el ánimo que Dios nos da siempre, ¿sí? En confiar en el ánimo que incluso Dios puede usar, hermanos, para darnos ese ánimo. Y ese resultado es ese reposo. Dio paz, dice otras versiones. Dios dio paz por todos lados al pueblo. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová
Y rico presenta a Ezequías, rey de Judá, y fue engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Entonces, en aquel tiempo, versículo 24, Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. También vimos en Segunda de Reyes, recordando esto, eh, cuando él se enfermó y viene el profeta y le dice, pon en orden tu casa. Los hermanos aquí hace poco también recordamos, nuestro hermano Joel predicó es un domingo, pon en orden tu casa. Y después le da 15 años más, después de que él ora a Dios y se arrepiente, entonces Dios le dice, bueno, te voy a dar 15 años, vamos a ver qué hace. Entonces, ya sabemos la historia en Segunda de Reyes, para los que están anotando, Segunda de Reyes 20, lo que el rey hizo. 25, más Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido, su corazón se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ezequías tuvo paz hasta los días de su muerte, dice. Después Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. También ya lo estudiamos. Viene una gente a ver qué es lo que está pasando allí. Tantas riquezas de este rey, tanto bienestar, tanta protección de parte de Dios. Y Ezequías empieza a mostrarle todo lo que tenía, todo lo que había en su reino, hasta en su casa, hasta en su recámara, todo, todo. No, no dejó nada oculto, mostrando su gloria, mostrando su grandeza. Y después viene el profeta y le dice, ¿y esa gente de dónde viene? No, viene por allá de Babilonia. ¿Y qué venían a hacer? No, vinieron a conocer, a ver. ¿Y tú qué le mostraste? Todo le mostré. Y ahí le viene otra calamidad. Eso también, como les dije, ya lo vimos en Segunda de Reyes. Luego, terminando el capítulo, en el 32, los demás hechos de Ezequías y su misericordia de aquí, todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. 33. Y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte toda Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Entonces, eh, ¿qué, qué hacemos con esta información, hermanos? ¿Qué hacemos con esto que hemos aprendido del rey Ezequías, por lo menos en este día? Como siempre les digo, al menos hoy vamos a estar meditando en esto y al momento tenemos 46 dispositivos, muchas iglesias representadas aquí en esta reunión y tenemos que ser esos agentes de cambio en cada una de nuestras congregaciones, hermanos. Tomando el ejemplo del rey Ezequías, ver el trabajo, reconocer la amenaza de donde venga, tener el tacto, la empatía con ese hermano que necesita el ánimo, porque el que esté, ese hermano que esté todos los domingos sentado en esa banca no quiere decir que él está triunfando siempre en en sus batallas. Todos tenemos batallas, algunas más duras que otras. Incluso aquí está hablando del rey. En nuestros días no tenemos reyes, por lo menos en las congregaciones aquí no, en las congregaciones aquí representadas. Tenemos hermanos que trabajan 100% en la obra del Señor, nuestros predicadores, nuestros ancianos, nuestros diáconos, en las iglesias que los hay. Y no debemos dar por sentado de que ellos son triunfantes de todas sus batallas. Entonces la invitación en este día es a tener el tacto, a tener la empatía, la prudencia para esa palabra de ánimo en el momento oportuno. Es muy valioso, es muy valiosa y no tienen idea, hermanos, todo lo que puede ser una palabra de ánimo, recordar, traerlos, traernos a este camino de Dios. Aunque estamos constantemente, incluso nosotros mismos, todos los días, desde la mañana, en el café con Dios, es muy fácil que desviemos la mirada, ¿sí? No demos por sentado, no que dice el que cree que está fuerte, mire que no caiga.
Entonces, vamos a hacer esto, es la invitación de este día. Nuevamente recuerden, seamos agentes de cambio. Todas las congregaciones aquí representadas, vamos a hacer ese punto de diferencia en nuestras congregaciones. No solamente recibamos el alimento de parte de Dios, sino también vamos a llevarlo a nuestros hermanos. Vamos a hacer de nuestras congregaciones congregaciones que sean de ánimo, que sean fuertes, siempre pendientes de la batalla, que su confianza, que no importa que vengan fuerzas poderosas que pasa hoy día, no solamente esto pasaba en estos tiempos, como les dije, o sea, al mismo Jesús también le pasó estando en la cruz. Diariamente recibimos esas amenazas, esas de parte del mundo. El diablo usa muchas personas para tratar de quitar nuestra confianza en Dios. Entonces vamos a estar pendientes para identificar eso y recobrar siempre el ánimo en nuestro Dios, porque las batallas son de nuestro Dios y Él nos va a hacer salir triunfantes siempre, siempre, para que tengamos reposo, para que tengamos paz en todo. Entonces vamos a tener eso pendiente y meditándolo hoy, nuevamente poniéndolo en práctica en cada una de nuestras congregaciones. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, porque tú la pones a nuestro alcance, Señor, a nuestra mano en cualquier momento que nosotros la necesitemos, Señor, y en el momento en que te necesitamos recobrar fuerza, Señor, ánimos para la batalla, te pido, Señor, por todos mis hermanos aquí reunidos en esta sala, Señor, virtual, para que recobremos el ánimo, Señor, en este día y podamos eh, contagiar de ese ánimo, de esa confianza en ti, Señor, de entregarte en las batallas que se nos puedan presentar en este día, Señor, y salir triunfantes y poder llegar al final del día y, y en esa oración de antes de dormir, darte la gloria, darte muchísimas gracias, Señor, y reconocer todas esas batallas que tú nos libras día a día, Señor. Te pedimos nos bendigas, te pedimos sigue bendiciendo a todos mis hermanos en su día a día. Te seguimos orando por la familia Valero, la familia Valencia también, Señor, donde quiera que ellos estén dispersos, Señor, todos sus hijos, todas sus familias, sus padres, sus abuelos, para que tú les bendigas y les cuides en este día, Señor. En Cristo Jesús te oramos y nos ponemos en tus manos, Dios. Amén.